Este es el tercer sermón en el primer mandamiento. Y el día de hoy nos adentraremos a meditar en lo que este mandamiento requiere. Recuerden, hermanos, que todos los mandamientos, los 10 mandamientos, pueden ser vistos desde lo que prohíben como desde lo que requieren. O sea, si prohíbe algo, se asume que se requiere lo contrario. Si Dios nos prohíbe mentir, se asume que Dios nos pide que hablemos la verdad. Y ya no voy a hablar sobre las reglas de interpretar los 10 mandamientos porque esto lo hablé en otra ocasión. Solo estoy refrescando su mente. Ya hemos visto la base del primer mandamiento, fe, y de todos los demás. Ya hemos visto el aspecto racional del primer mandamiento. O sea, ¿por qué es racional que Dios demande que solo lo adoremos a Él? Él podría decirnos, me adora solo a mí porque yo digo, pero en su misericordia y paciencia nos da demostraciones de por qué deberíamos honrarlo y adorarlo solo a Él. Bueno, hoy vamos a ver qué requiere el primer mandamiento. ¿Qué es lo que requiere el primer mandamiento? Dios mediante, la próxima vez que dé yo el sermón de la tarde, veremos lo que prohíbe el primer mandamiento y ya pasaremos después al segundo mandamiento, ¿sí? El Catecismo Mayor de Westminster, que les mandé esta semana por nuestro chat de Telegram, expuso más de 20 requerimientos según el primer mandamiento. Dice el Catecismo, solo lo leo brevemente. Los deberes exigidos en el primer mandamiento son el que conozcan y conozcamos y confesemos que Dios es el único Dios verdadero y que es nuestro, y que conforme a esto le adoremos y glorifiquemos, pensando y meditando en Él, recordándole, teniendo en Él la más alta estima, honrándole, adorándole, eligiéndole y amándole, deseándole, temiéndole, creyéndole, confiando, esperando, deleitándose y regocijándose en Él, siendo celoso por Él, invocándole dentro de toda alabanza y acción de gracias a Él, presentándole toda obediencia y sumisión con todo nuestro ser, siendo cuidadosos en todas las cosas que Él le agradan y entristeciéndonos cuando hacemos algo con lo que le ofendemos, andando en la humildad con Él. No se preocupen, no haré una exposición de todo esto, pero la razón por la que les dejo este texto en sus boletines es para que tengan en mente, hermanos, lo amplio que es el mandamiento, y al llevar hoy casi, o al final del primer mandamiento, que hayamos pasado por 5 sermones, no ha sido exageración. Es que su mandamiento es amplio. Y si nos detuviéramos a meditar más frecuente en estos, nuestras vidas, hermanos, con la ayuda del Señor, serían distintas. Ahora, como he dicho, hoy voy a exponer los requerimientos. ¿Qué requiere Dios en el primer mandamiento? Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Bueno, ¿qué pide lo contrario? Y yo me limitaré a enumerar 6 cosas. 6 cosas que sugiere el Catecismo de Heidelberg, y es lo que presentaré aquí. El primer mandamiento requiere conocer a Dios, confiar en Él, buscarle para todo lo bueno en humildad y paciencia. Requiere que lo ame, requiere que lo tema y requiere que lo honre. Mis hermanos,
Todo esto se requiere en el primer mandamiento. Y déjenme, antes de introducirme de lleno, mostrarles que esto es lógico. Miren, todos los que están aquí, que están casados, saben que al haber hecho un pacto con su esposa o su esposo, ustedes, una de las cosas que prometieron fue ser fiel. O sea, ustedes se han comprometido de guardarse del adulterio. Pero, si lo único que hacen ustedes en su matrimonio es guardarse de eso, es un matrimonio en miseria. Porque, se requiere que no adultere, pero implica más que eso. Implica, por ejemplo, no solo no adulterar físicamente, sino guardar la mente. Significa guardar los afectos para la esposa y viceversa. Significa ser tierno el uno con el otro. Significa respetarse el uno al otro. De la misma forma, cuando decimos que no tendremos dioses ajenos delante de nosotros, se implica muchas cosas más. Así que veamos estos 6 elementos. En primer lugar, conocerle. Conocer a Dios es el requisito indispensable sin el cual los demás puntos jamás podrán ser cumplidos por nosotros. Pues es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le temen. Hermanos, Dios no es honrado por una fe ciega. Dios no es honrado como alguien que dice, bueno, yo espero que mi Dios sea muy bueno y echo mi confianza en Él sin conocerlo. Dios no se complace de esa actitud. No es la fe en Dios que le agrada, no es como cuando alguien llega a una maquinita y ve que dice un peso y él no sabe cómo usarla y justamente trae un peso en su bolsa. Y dice, bueno, estoy esperando a que llegue mi cita, tengo un peso y eso pide un peso, no sé ni para qué es y se la echo. Y le pico y gano. Bueno, hermanos, esa es una actitud que deshonra al Dios verdadero. Esa es una actitud que no le agrada al Dios verdadero. La fe que Él pide de nosotros no es así. Él es demasiado grande y demasiado excelso para que nuestro conocimiento se limite a una mera suerte. Sería hacer lo que hizo el pueblo de Atenas. Dice que pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba una inscripción que dice, al Dios no conocido. El apóstol Pablo toma de este evento, de esta situación, para hacer una buena retórica, para introducirse a este pueblo. Pero esto era una deshonra a Dios. Bueno, creemos que hay muchos dioses y hay uno. Tenemos cientos, pero quizá nos faltó uno. Bueno, por si, dirían, por si, vamos a poner uno que dice al Dios no conocido. Pablo anuncia que este Dios realmente tiene nombre y que son llamados a arrepentirse de sus banalidades para adorar al único Dios verdadero. Hermanos, adorar a un Dios que no conocemos, hermanos, adorar a un Dios que no conocemos
podría tener como consecuencia de adorar a un falso Dios. Para poder tener a Dios como único y verdadero, tenemos en primer lugar que conocer quién es Él. De otra manera, hermanos, podemos estar pensando adorar al Dios verdadero y simplemente ser el ídolo de nuestra imaginación. Es esa la reprensión que he citado varias veces ya en el Salmo 50. Cuando dice, pensabas que yo era como tú, pero no soy como tú y te voy a reprender por eso. Debemos buscar conocer al Dios verdadero, porque de otra forma estaremos adorando un Dios falso y entonces quebrantando el primer mandamiento que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Estás seguro, hermano, que no estás adorando a un Dios falso de tu imaginación? Muchos, hermanos, en el cristianismo adoran un Dios falso. Muchos en las iglesias evangélicas, y puede ser que haya uno entre nosotros igual, que piense estar adorando al Dios verdadero, pero no es Jehová de los ejércitos, grande y sublime, sino es un Dios hecho a su imagen y semejanza. Un Dios que no es celoso del pecado. Un Dios que no disciplina a sus hijos. Un Dios que no tiene en alta estima la santidad. Un Dios que no tiene en alta estima sus mandamientos. No, mi Dios, hermanos, me he encontrado con cada situación. Recuerdo una vez estar en otra iglesia, esto tiene más de 13, 14 años, y estábamos evangelizando algunas calles, unas colonias un poco peligrosas, un grupo de creyentes. La iglesia en donde estaba había verdaderos cristianos y muchos falsos cristianos. Y me tocó un equipo interesante de evangelizar, íbamos puerta por puerta en esa colonia. Y una persona que me tocó, después de que ya habíamos avanzado un buen rato, de repente saca así ansioso, sus cigarrillos. Y empieza a decir una que otra mala palabrilla. Yo dije de repente, oye, ¿quién me tocó? Y entonces me empezó a decir esto, hermanos, no es broma. Él decía, es que yo estoy seguro que yo soy de los favoritos de Dios. Es que a mí me ama tanto y me ha bendecido tanto. Otra vez, esto en la misma iglesia, estaba en la casa con unas familias y una supuesta hermana. Ella se jactaba, era una señora, y se jactaba de ser, ella lo decía así: yo sé que Dios no tiene favoritos, pero yo seguro soy uno de ellos. Interesante es que era una persona que no le interesaba la iglesia, tenía una vida de demasiado desorden en su vida, familia, no es cosas desordenadas. Y ellos estaban plenamente convencidos de ser los favoritos del Señor y de que Dios seguramente estaba muy contento con ellos. Mis hermanos, el engaño no solo pasa en falsas iglesias como las de Cash Luna y
todo ese repertorio de falsos hombres. El engaño puede pasar muy cerca, y no solo en iglesias evangelicalonas, incluso en iglesias reformadas. Puede haber entre nosotros personas que piensen estar adorando al Dios verdadero, cuando el Dios que adoran es el que se formaron en sus mentes. La primera cosa necesaria entonces para adorar a Dios es conocer quién es Él verdaderamente. Hermano, ¿de dónde viene tu conocimiento de Dios? Aquí déjenme hacer una aplicación. ¿De dónde viene tu conocimiento de Dios, mi hermano? Si te diera una hojita esta tarde y te pidiera, hermano, ¿puedes decirme cómo es tu Dios? ¿Cuán grande es Él? Y mencionar algún versículo que respalde todo lo que me estás diciendo. ¿Quién podría llenar una hojita carta? Yo espero que varios, pero ¿eres tú uno de esos varios? Mis hermanos, ¿de dónde viene nuestro conocimiento de quién es Dios? ¿De clichés del mundo? ¿De esperanzas? Bueno, yo espero que mi Dios sea así. Así habla el papismo. Así habla los hombres afuera. Pero en la iglesia debe haber un conocimiento profundo y verdadero de quién es el Dios a quien adoramos. Hermano, ahora ya no te pregunto si podrías llenar esa hojita. Ahora te pregunto, ¿estás creciendo hoy en día en el conocimiento del Dios verdadero? ¿Estás leyendo tu Biblia para conocer más este Dios verdadero, mi hermano? Es más, queridos miembros de la iglesia, ¿están aprovechando las lecciones de la iglesia respecto al conocimiento de Dios al cual nos estamos adentrando? O quizá ya fuiste uno de los que perdiste el primer curso de 60 lecciones y quizás serás también uno de los que pierde este curso ahora de 40 nuevas lecciones. Hermano, ¿estás buscando profundizar en el conocimiento de tu Dios? Esto se requiere para poder guardar el primer mandamiento. Se requiere como básico conocer a nuestro Dios. Es más, miren, hermanos, es que el primer mandamiento es tan importante. El tercer mandamiento dice: no usarás el nombre de Dios en vano. Pero para no usar el nombre de Dios en vano tienes que conocer bien quién es tu Dios, porque leíamos hoy en el estudio de la mañana en Job capítulo 42 versículo 17 que Jehová le llama a uno de los amigos y le dice: oye, ve con Job y pide que pida perdón por ti, porque hablaste cosas de mí falsas. Rompiste el tercer mandamiento. Le dijiste a Job cosas que yo no soy. Ve y di que ofrezca holocausto por tus pecados. ¿Pueden ver cómo luchar cuando lleguemos al noveno mandamiento de no mentirás? ¿Cómo luchar? Bueno, es que hay mentiritas piadosas. Es que hay mentiras, las mentiras a medias sí las acepta. ¿Cómo poder luchar incluso con esos pensamientos? Entendiendo quién es Jehová. Que Él no se tapa un ojo. Mis hermanos, este es el primer requerimiento para honrar el primer mandamiento. En segundo lugar, confiar en Él. Abran sus Biblias en el Salmo 141. Salmo 141, versículo 8. Por tanto, Salmo 141, versículo 8. Por tanto, a ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos. En ti he confiado, no desampares mi alma. Guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad.
caigan los impíos y aún en sus redes, mientras yo pasaré adelante. Hermanos, tener a Dios y rechazar cualquier ídolo implica confiar en Él. Y Jesús es el ejemplo perfecto de este mandamiento. Cuando encomendó su causa a aquel que podía juzgar justamente. Hermanos, principalmente este mandamiento lo guardamos cuando confiamos en Jesucristo como nuestro Salvador. Cuando confiamos en Jesús como Salvador, estamos honrando a Dios. ¿Por qué? Porque su nombre es Jehová. Su nombre es Jehová el Señor. ¿Y qué significa el nombre Jehová el Señor? Significa también que Él es Salvador. Por lo tanto, cuando un hombre piensa que es Salvador para sí mismo, por sus buenas obras, por sus buenas acciones, ya quebrantó el primer mandamiento, porque Él se ha hecho Dios para sí mismo. No, Jehová dice, porque yo Jehová y no hay otro, y fuera de mí no hay quien salve. Por lo tanto, como mira el siervo la mano de su Señor, así debe mirar nuestros corazones, nuestros ojos a nuestro Salvador. Yo soy Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Hermanos, cuando en nuestra reunión de iglesia o cuando en nuestro postrar en cama nosotros confesamos a Dios como nuestro Salvador, honramos su bendito nombre. Vean esto, hermanos, los 10 mandamientos. Vamos a ver que los 10 mandamientos van a ampliarnos los ojos para ver cómo guardar la ley. Pero en otro sentido, mis hermanos, los 10 mandamientos va a hacer algo hermoso entre nosotros. Va a ajustarnos la medida realmente a cómo podemos honrar a Dios. Muchas veces he escuchado a hermanas desanimadas porque quizá ellas no pueden ir a este lugar, o no pueden hacer esta obra en este otro lugar peligroso, o no pueden hacer esto y no pueden salir, hay niños en la casa, o está el trabajo de la joven o el hermano en tal lugar, no puede hacer más. Y a veces se carga el corazón y dice, yo no estoy sirviendo al Señor, yo no lo estoy honrando. A ver, es verdad. Si tienes tiempo y no lo estás usando para el Señor, para avanzar su reino, tienes algo que arreglar con Él. Pero hablo a los que verdaderamente se encuentran con las manos llenas intentando servir al Señor en este ministerio, pero la familia, el hogar, la enfermedad los tienen en un sentido restringidos. No hablo del joven que tiene la fuerza, sino hablo de aquel hermano que quizás siendo joven o anciano tiene ciertas limitantes. Vean esto. Cuando en medio de sus tentaciones llega el pensamiento que dice su corazón, no estás haciendo buenas obras para ser salvo, y tú confiesas y dices, Cristo es mi Salvador. Mis hermanos, en esa confesión estamos haciendo buenas obras. Cuando estamos enseñando a nuestros hijos, Él es mi Salvador, estoy haciendo buenas obras. Mira, si el Señor te ha dado tiempo, fuerza y responsabilidad, y no un exceso de responsabilidad, y no estás sirviendo al Señor en su iglesia y fuera de esta, Él te va a pedir cuentas. No yo, Él, por mal administrador. Pero, mi hermano, si lo estás haciendo y te faltan fuerzas y tiempo, no te pongas cargas que Dios no te quiere poner. Tú lo adoras y lo honras cuando lo confiesas como tu Salvador.
He escuchado, hermanos, en recientes movimientos de un énfasis atosigador de lo que debería ser el cristiano y no debería ser. Y hay algunos que piensan que el cristiano, si no está haciendo esta defensa por el aborto, si no está adoptando niños, si no está haciendo este movimiento a favor de las mujeres, si no está saliendo a marchar, si no está haciendo esto y lo otro, entonces no está siendo un buen cristiano. ¿Quién te dijo? No pongamos cargas legalistas sobre el pueblo de Dios. Ahora, ¿lo puedes hacer después de cumplir con tu responsabilidad? ¡Qué bueno! ¡Hazlo! Pero no cargues al pueblo de Dios con tus mandamientos. Él le dio unos mandamientos a su pueblo. Guardamos el primer mandamiento cuando lo confesamos a Él como Señor y Salvador. En tercer lugar, lo honramos cuando buscamos de Él toda buena dádiva. Pues toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación. Hermanos, todos aquí tenemos diferentes necesidades, diferentes anhelos en el corazón. Alguno desea una esposa. La señorita desea un esposo. La madre desea hijos. El padre mejor ingreso por los hijos que desea la esposa. Otro un mejor trabajo. Otro más fuerzas. Otro más capacidad. Otro un día de descanso. Hay diferentes necesidades. Pero mis hermanos, honramos a Dios cuando lo primero que hacemos en medio de nuestra necesidad es buscar su bendita mano con humildad y pacientemente. Hermanos, yo meditando en esto, descubrí en mi corazón cuántas veces he violado el primer mandamiento. Cuando en medio de una necesidad o en alguna situación difícil, antes de clamar a Dios, he buscado el contacto, he buscado pensar en ese préstamo, he buscado en idear cualquier otra forma antes de primero invocar al Dios verdadero. Hermano, ¿qué necesidad tienes? En medio de esa necesidad, en medio de esa situación, honramos a Dios cuando Él es nuestro Salvador en todo su aspecto. Cuando, como la sierva mira la mano de su Señor, así mira por ti nuestra alma. Mis hermanos, honramos el primer mandamiento entonces cuando los miércoles, después de ese lunes difícil, martes un poquito peor, miércoles más malo, cansados, fatigados, nos disponemos de meternos a ese tráfico en lugar de ir directo a casa, a la cena y a descansar. Hacemos el esfuerzo por venir, a veces con riesgos, a veces con la incomodidad del camión, a veces en medio de una multitud de trabajo y pendientes. Y venimos y clamamos a Dios. Mi hermano, esa es una buena obra que no estás haciendo para que el pastor te vea que llegaste ahí, o para que los diáconos vean que llegaste y ya no se vuelva a insistir otra vez desde el púlpito. Vengan a la oración, vengan a la oración. No, eso es algo que hiciste tú para Dios, porque Él es honrado cuando tú buscas de Él todas las buenas dádivas. Cuando como congregación nos juntamos el miércoles aquí
Y pedimos al Señor para que su reino se siga expandiendo. No le están haciendo un favor a ningún hombre. No lo están haciendo, no lo deben hacer para agradar a ninguna persona. En ese momento, el Dios eterno se está agradando de que su iglesia está aquí reunida. Diferente es entonces la reunión de oración a la luz de eso. Y para aquellos que no vienen, ¿cuánta motivación debería ser para venir? Porque Él se honra cuando su pueblo se esfuerza porque sabe quién es su Dios. Oh Señor, es miércoles y tengo un montón de excusas para no ir a la oración. Pero buscaré de ti toda buena dádiva. Yo sé, mis hermanos, que hay hermanos que no pueden venir a la oración verdaderamente. Dios sabe quiénes son y tengan paz en sus conciencias. Pero si tú puedes venir y no vienes, ¿no estás quebrantando el primer mandamiento de no buscar de Él toda buena dádiva? Creo que tengo que acabar aquí. ¿A qué hora empecé? Es que estoy confundido porque empezamos muy tarde y 36 minutos. Ok, me quedan 10. Me quedan 10, no se emocionen tanto. Los desperté tantito con esa buena noticia pero no se vuelvan a dormir, ¿sí? En cuarto lugar, tener a nuestro Dios como el único Dios verdadero implica amarlo. ¿Qué es amar al Señor? Déjenme leerles solo un texto, por ejemplo, Deuteronomio 6:5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y ustedes conocen Mateo 22. Mateo 22, versículo 37. Y Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Qué es amar? Bueno, no seamos tan reduccionistas y dejémoslo al menos en dos cosas. Amar significa dos cosas. Amar implica, en primer lugar, emociones, afecto. Mi hermano, el amor es cierto que es más que emoción, y ahorita lo vamos a ver, pero no es menos. En el matrimonio, el amor implica fidelidad en las buenas y en las malas. Pero si en el matrimonio lo único que hay es, sí, fidelidad de, pues me tengo que aguantar, y eso es a lo que se reduce el matrimonio, qué triste condición. No, en el matrimonio debe haber afecto, debe haber alegría. Sí, hermano, ella se debe poner feliz de que ya vas a llegar a casa. Porque voltearon las hermanas, bajaron su rostro las hermanas. Y él debería estar feliz de querer llegar a casa. De hecho, eso decía Lutero, que esa es una buena marca de ver si el matrimonio va bien. Si la esposa está deseosa, si el esposo cuando se va ya quiere regresar, y si la esposa cuando él se va llora, entonces hay un buen matrimonio. Pero si ella se alegra cuando él se va y él lo que dice, no, y no quiero llegar a casa, jefe, ¿no me puede dar otras 2 horas extra de trabajo? Dice, entonces hay un mal matrimonio. Hermanos, en el matrimonio se implica amor, afecto.
Miren, hermanos, Dios nos hizo de cierta forma para poder expresar nuestras emociones. Y nuestras emociones no solo son para nuestros hijos, no solo es para nuestra esposa o nuestro esposo. Nuestros afectos son para nuestro Dios. ¿No dice el texto? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, o sea, con todo tu ser. Y tú también eres emociones. Por lo tanto, hermanos, cuando estamos cantando a nuestro Señor y le estamos entregando nuestras emociones y estamos alegres y estamos conmovidos, estamos honrando el primer mandamiento. Cuando te levantas temprano por la mañana para abrir su palabra o te desvelas por la noche para abrirla y meditas en un texto y llega a tu corazón y te alienta y te conmueve y te trae gozo y alabas a Dios y dices, tú eres mi Salvador, tú eres mi Salvador, te amo, oh Señor, fortaleza mía. Entonces, estamos guardando el primer mandamiento. Mi hermano, ¿a quién das tus emociones? ¿A quién das tus afectos íntimos? ¿Solo a tu esposo? ¿Solo a tu esposa? ¿Solo a tus hijos? ¿Solo a tu nueva adquisición? ¿Solo a tu nuevo proyecto? ¿A quién das tus afectos? Y si alguien quiere ver el argumento bíblico para esto, lea tan solamente Cantar de los Cantares. ¿Cómo habla la mujer? ¿Cómo habla la iglesia de desear a su amado, de estar con él, de desear su cariño? Cuando reservamos para él nuestros profundos afectos y nuestras emociones se las damos en la intimidad, ya sea en adoración privada o pública, él es honrado. Sí, hermano, esa lágrima que el hermano de al lado juzgó y dijo, ay, Dios la vio y se honró y se alegró de que tus afectos sean dados. Cuando estás en enfermedad y aún así puedes decir, te amo, oh Señor, Él es honrado, hermano. Ve cómo puedes honrar a Dios desde el inicio de tu día hasta el final, incluso cuando no puedes dedicarte quizá por completo o ni en parte a alguna obra particular, ministerial. Tú puedes honrar a Dios de principio a fin. La mamá ocupada con todos esos niños puede honrar al Señor del principio al fin. El padre que tiene que salir a trabajar y soportar el tráfico puede honrar a Dios de principio a fin. Pero amar a Dios es más que afectos. Pues si me amáis, guardad mis mandamientos. Tenemos a Dios como nuestro único Dios verdadero cuando no solo de labios le confesamos, sino cuando obedecemos su palabra. Cuando obedecemos sus mandamientos. Mi hermano, qué bueno que tus afectos se los das al Señor, pero pregunta, ¿también tu obediencia se la das al Señor? Cuando prefieres obedecer antes que deshonrarle, Él es honrado, hermanos. Eso es tener a Dios como nuestro único Dios verdadero. Es reconocerlo como Jehová, como el Señor, como el que tiene toda autoridad para mandar. Y nosotros nos sometemos a su palabra enteramente, de todo corazón. Ahora no alcanzaré a exponer el temor de Dios, ni el temor, ni la honra. Y no sé si lo haré después, pero en su Catecismo Mayor de Westminster ustedes lo pueden meditar. Y es que me gustaría más bien terminar con esto. Hermanos,
Cristo ha transformado el primer mandamiento, no por hacerlo algo diferente, sino por darle un sabor particular. Y esto de dos maneras. El primer mandamiento y todos los demás ha adquirido un sabor peculiar. Primero, porque este mandamiento vemos que Cristo lo cumplió a cabalidad. Oh, hermanos, y estas son buenas noticias, porque apenas llevamos 4 puntos de los que se despliegan del primer mandamiento. Y hablábamos la otra vez yendo hacia la casa después del culto, el domingo pasado, nos pusimos a leer el catecismo mayor y el catecismo menor en el carro. Y Cari, mi esposa, dijo, con razón estamos tan condenados. Su punto era, si todo esto se requiere, con razón estamos tan condenados ante Dios. Mi hermano, al ver estos 4 principios tan solo, ¿quién puede arrojar la primera piedra? ¿Quién se ha interesado en conocer a Dios con todo su ser? Ninguno de nosotros. ¿Quién ha amado al Señor con sus afectos y no se ha excedido en sus afectos en las cosas terrenales? ¿Quién ha honrado al Señor al confiar en Él plenamente? ¿Quién ha buscado de Él todas las cosas buenas? Hermanos, nosotros no. Pero Cristo sí. Miren, ver la amplitud del primer mandamiento nos demuestra cuán condenados estábamos. Pero ver la amplitud del primer mandamiento nos demuestra qué magnífico Salvador tenemos. Ni una pequeñita parte de este mandamiento Él quebrantó, mi hermano. Y tú no tienes favor con Dios, ni yo tengo favor con Dios por haber obedecido a cabalidad, porque cuánto pecamos y fallamos. Pero Él en nada ha fallado. Él amó a su Padre con todo su corazón. Él indagó en conocer más a su Padre, porque es cierto, como Dios lo sabe todo, pero como hombre, dice Lucas, que creció en conocimiento. Él leía la palabra de su Padre. Él confió en Él. Él buscó de Él toda buena dádiva. Iba a elegir a los 12. ¿Y qué hace? Va y busca sabiduría de Él. Porque si alguno necesita sabiduría, pídala a Dios. Él la pidió a su Padre. Él pidió dirección. No porque le faltara alguna en cuanto a que es Dios, pero en cuanto a que es hombre, buscó ser dirigido por el Espíritu Santo en todas las cosas. Él le amó con sus afectos. Por eso le dolió como el castigo más profundo cuando su padre le oscureció su rostro, porque Él le amaba. Y Él obedeció guardando sus mandamientos. Hubo algunos que para la humanidad de nuestro Señor no eran atractivos, como el dar su vida a los heridores y recibir el juicio eterno. Pero Él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Oh, cuán diferente sabe el primer mandamiento a la luz de Jesús. Pero no solo eso, mis hermanos, sino que hoy el primer mandamiento se guarda amando y siguiendo a Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Y por qué? ¿Por qué Él pide cosas que pertenecen a Yahvé, a Jehová el Señor?
porque Él no es otro, sino Yahvé, el Señor. Y cuando llegó ese hombre para adorarle en el pesebre, guardaba el primer mandamiento: adorar al Señor tu Dios con todo tu corazón. Mis hermanos, hoy el llamamiento es no tener dioses ajenos aparte de Jehová y seguir al Señor Jesucristo con todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestras fuerzas. Y seamos consolados al recordar que nada hemos guardado. El joven rico dijo: todo lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué decimos nosotros esta tarde? Señor, nada he guardado desde mi juventud. Pero su cuerpo fue dado por nuestros pecados. Y ahora Cristo, por su Espíritu, da gracia a su pueblo para que pueda caminar en los mandamientos de su Padre. Él ha hecho una nueva creación y ha puesto sus mandamientos en nuestro corazón y en nuestra mente para que andemos por ellos. Y a través de los sacramentos y la palabra, esto es renovado. Somos renovados en nuestras fuerzas para poder continuar agradando a nuestro Dios. Oremos para pedir su bendición.